Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un episodio más de Hablar de Sexo sin Tabú. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy chévere que desde mi punto de vista de ahí se originan muchas cosas de la sexualidad. Hoy vamos a estar hablando con una amiga y también una profesional muy agradable. Ella es endocrinóloga, ella es la doctora Minerva Ordóñez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cateris, por la invitación. A ti por venir, por sacar el tiempo. Y pues bueno, para empezar, tratemos como de desglosar un poquito porque hay muchas personas que no saben qué hace un endocrinólogo, ¿sí? Porque luego es más fácil ir a San Google, a San no sé qué, pero muchas veces yo he tenido que recurrir con mis pacientes y decirles, ve con algún endocrino por algún ovario poliquístico, cosas así, que ya me lo refiere un ginecólogo, pero me dicen, ajá, ¿y el endocrino qué hace o qué? Sí, realmente pues es muy poco conocido lo que hacemos. Casi todos los pacientes que tenemos nos los referencia otro médico, justamente, porque no Claro. es como que el cardiólogo, que, bueno, corazón. Los endocrinólogos nos encargamos de manejar problemas en glándulas, que son endocrinas, porque hay glándulas exocrinas y endocrinas. Entonces, Ok. las glándulas endocrinas son las que producen hormonas. Y bueno, va desde hipófisis, vemos también problemas de tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales, problemas también justo a nivel del ovario, testiculares. Todo. Entonces, prácticamente todo lo que tiene que ver con hormonas. Hormonas. Digo, creo que se acuerdan de ustedes cuando hay diabetes y ya. Ajá, sí. Pues bueno, vamos aquí porque finalmente las hormonas, ahora sí que de ahí viene el dicho, ¿no? Andamos hormonales. Las hormonas tienen un papel muy importante en la sexualidad. Entonces, tú que eres la experta, ¿cuáles son estas hormonas que le dan esta participación a la vida sexual tanto del hombre como de la mujer? Bueno, pues, por ejemplo, en el hombre la principal es la testosterona, en la mujer, digo, somos más complejas, Un poquito. entonces, entonces ahí Entiéndanos. influyen otras hormonas como por ejemplo progesterona, estradiol, también la testosterona. Hay otras hormonas de las que no se habla tanto como por ejemplo la prolactina, como lo estábamos platicando hace ratito, la oxitocina. Ujú. Hay otras hormonas que se llaman DEAs también. Entonces, digamos, es un conjunto de todo, pero para hacerlo más corto, en el hombre sí es más testosterona, en mujeres más progesterona, Progesterona. estradiol y testosterona. Las tres en Las tres, conjunto. ajá. Digo, el Vox Populi, y yo creo que muchos sitios de redes sociales hacen viral que la oxitocina, la hormona del amor. Sí, algo así. Y fíjate, dentro de todas estas que tú dijiste, no está la oxitocina. Digo, sí, pero no es el papel tan importante para una relación sexual. No, pues se dice que es como la hormona del apego. Ajá, Exactamente. De ahí sí. viene el apego. Pero fíjate, aquí tú tienes esta, o sea, nos estás orientando y verdaderamente, o sea, por ejemplo, y a mí me lo preguntan demasiado, oye, ¿el sexo es la respuesta del amor? La verdad es que no. El sexo es la respuesta fisiológica, biológica de un impulso que nos están dando las hormonas, Sí, básicamente. sí, digamos que la oxitocina va después, ¿no? Sí, la oxitocina viene después justamente cuando, como dices, la hormona del apego que también se nos va dando este apego justamente porque comienza a ver la cercanía, los abrazos, el aroma de nuestra pareja, que si no me dejas mentir, es la que empieza a aumentar un poquito la oxitocina, sobre todo en la mujer. Por eso las mujeres somos como un poquitico más cuidadoras que los hombres, sin decir que los hombres nunca cuidan, porque no, no vamos a generalizar. Pero entonces, dentro de estas hormonas que nos dices, el deseo sexual, ¿cómo empieza a comportarse? Sobre todo la testosterona, cómo juega en el hombre y también la progesterona, estradiol y la testosterona también, cómo juega en la mujer para este deseo sexual. En el hombre la liberación tiende a ser más plana. Ujú. Digamos que no tiene como picos, no tiene altas, no Sí, tiene sí, va bajas. ahí sobre una lineecita. Ajá, sí. Y pues en la mujer tenemos un ciclo que, bueno, se rige como tal el ciclo menstrual. Entonces tenemos fases foliculares, fases a mitad del ciclo, fases lúteas.
Entonces sí influye mucho en la etapa del ciclo en la que estemos las mujeres, como para decir, creo que en esta etapa tengo más deseo sexual que en esta otra. Que en esta otra, sí. Sí. De ahí vienen muchos vox populis Sí. que dicen que ando ovulando. Ajá, exactamente. Ajá. Y ahora, fíjate, hace muchos años ni siquiera escuchábamos la palabra como tan habitual de estoy ovulando y ese estoy ovulando es estoy buscando algo, ¿no? Pero a mí lo que yo quisiera a través de este episodio es justamente orientar y decir, bueno, no solo cuando estás ovulando puedes tener una relación sexual, o sea, también todo dentro de nuestro ciclo menstrual podemos llegar a tener un deseo sexual, pero sí, obviamente cuando estamos ovulando. Sí, tiende a ser más alto el deseo sexual, pues no tiene que ser como que forzosamente, estoy en mi fase de mitad del ciclo, pues entonces aquí solo puedo tener relaciones sexuales o aquí solo tengo deseo, no, pero sí tiende a tener como esta alza, pues. Sí, claro. Y aparte, como dices, o sea, la mujer es todo un ciclo y dentro de este ciclo, como decías, pues el hombre va así como en una línea recta y las mujeres es así sub y baja, ¿no? Sí. Como una montañita rusa. Sí, sí, pues y factores externos pues también pueden influir, no nada más es la cuestión de el producir o no producir progesterona, estradiol, demás. Y por ejemplo, en el hombre, ¿qué es esta línea plana que es solo la testosterona? Porque de repente sí nos llegan pacientes con bajo deseo sexual, que a veces interfiere y no interfiere mucho la testosterona. Vienen mucho ya los problemas psicológicos o de su historia de vida sexual, pero sí repercute bastante este tema. Sí, bueno, hay otros factores que pueden hacer que, por ejemplo, disminuya la producción de testosterona. O sea, pueden ser desde problemas médicos, o sea, de salud, como pueden ser, por ejemplo, problemas en tiroides, pueden ser que exista una baja producción a nivel del testículo también, puede ser problemas con prolactina también. En los hombres. En los hombres, Okay. Incluso. Ajá. También, pues el tema del estrés que está ligado pues a la cuestión del cortisol también puede causar, pues que haya ciertas sustancias que inhiben el deseo sexual, pues. Claro. Y fíjate que esto, y es algo como que me preguntan muchísimo los hombres, y en mi consulta, yo, ¿qué será? Como de unos 3 meses para acá, he tenido jóvenes entre los 23 años hasta los 32 años, más o menos, de que a causa del estrés no pueden generar la erección. Y les digo, sí, pues son los factores de estrés. Entonces tenemos que empezar primero a tratar los factores de estrés que aplicar otras técnicas para mejorar la libido o para mejorar el rendimiento sexual, o que pues ya se requiera el tema del fármaco para poder generar la erección. Que a final de cuentas, el fármaco es lo más fácil en la vida. Recientemente me llegó un paciente y me dice, oye, yo desde la primera vez que estaba todo emocionado porque llegó que se conoció con una chica alemana allá en una playa, me dice, pues yo quería ya responder bien en el segundo round, en el tercero, y me dice, y en ese momento me tomé una pastilla porque mis amigos me dijeron que me la tomara. Tenía el hombre en esa época como 18 años, y a partir de los 18 años hasta ahorita que tiene 46, toma el medicamento. Entonces le digo, y me dice, y hasta ahorita me estoy preocupando por mejorar esto. Le digo, no, pues para empezar sí tenemos que empezarte a destetar del fármaco, pero es supremamente difícil justo por esto, pues porque pues él ya se creó en su mente la codependencia al fármaco. Y luego en su historia de la sexualidad, pues siempre que él tenía una relación sexual por toda la charla pues entre hombres y demás, pues él quería como tener la relación sexual como se la pintaban los amigos, como veía en la pornografía, entonces se estresaba bastante. Entonces le digo, pues tu factor estrés es obviamente ir a tener una relación sexual, y más si la chica está mucho más joven. Entonces básicamente lo que yo hago es pues empezar una terapia para bajar los niveles de estrés, pero básicamente es supremamente difícil ahorita en la actualidad porque todos tenemos estrés, todos.
absolutamente todos. Pero bueno, tú, por ejemplo, como endocrino, ¿qué factores pueden ayudar a que nos bajen estos niveles de estrés para que también las personas que nos están que nos están escuchando, pues se puedan orientar un poquito? Pues realmente cuando no es una enfermedad, porque si hay una enfermedad que provoca una elevación de cortisol, pues que es como la hormona, digamos, del estrés, cuando no es por una enfermedad, cuando es por el día a día, cuando es por el estrés laboral, demás, no existe un fármaco que nos ayude a disminuirlo. A lo mejor van a escuchar que ashwagandha y que cosas así, Sí. pero realmente no hay algo que esté comprobado ni que sea recomendado, más que pues lo que ya sabemos: higiene del sueño, comer bien, hacer actividad física, técnicas de meditación, terapia. O sea, realmente no hay algo como que sea pues mágico. Sí, no, y aparte no hay una pastillita mágica, y aparte si existiera una pastillita, pues tampoco es de te la tomas y ahora cadabra ya se me quitó el estrés. Pero justamente ahorita que dijiste de la ayahuasca y todo este tipo de cosas que la industria empieza a sacar de te va a quitar el estrés tomando el té maravilloso. Sí. ¿Qué pasa cuando hay este abuso de este tipo de cosas que empieza la gente a tomar? Porque finalmente todo el mundo se empieza a documentar o lo ve, lo empieza a ver, entonces dice, ay no, pues yo me lo tomo. Que al final del día todo es cuestión de programación neurolingüística, que todo esto tiene que ver mucho con un acompañamiento terapéutico. Entonces, ellos dicen, yo me estoy tomando este té y me está sirviendo. Entonces, hagamos un té, Minerva, por favor. Un té para el estrés. Un té para el estrés. Pero, pues, finalmente, la persona dice, sí, me tomo el té, pero ¿qué pasa cuando hay este abuso de tés, cositas como naturistas y todo este rollo? Pues bueno, al final son sustancias que no están reguladas. O sea, al final, por ejemplo, los tés pues es herbolaria, de ahí vienen algunos medicamentos. Los fármacos siempre tienen que pasar como por un proceso de revisión, tienen que ser evaluados, cuestiones de seguridad y demás, mientras que, por ejemplo, medicina alternativa pues no tiene esos requisitos. Entonces, Claro. muchas veces si hay algunos reportes con ciertas hierbas o con ciertas sustancias de falla hepática, por ejemplo, Mira. que sí sí se ha visto con ciertos productos. Entonces, o muchas veces tienen sustancias pues, que no se menciona que tienen en las etiquetas. Por ejemplo, yo veo mucho que algunas, digo, va totalmente fuera de esto, pero me duele la rodilla y me tomo, ajo rey. Entonces, que tienen más bien que tienen ciertos fármacos que a nosotros como endocrinólogos nos causan muchos problemas. Ok. Entonces, son cosas que al final no están reguladas, que no sabemos exactamente qué contienen, pues. Sí, porque fíjate, en uno de los episodios pasados hablamos del tema de la estética, y yo creo que básicamente, como lo mencionábamos en un principio, ya cuando la diabetes empieza a crearnos de que la obesidad y todo este rollo es cuando dicen, ya me estoy acordando de un médico, de una especialidad, de algo en común. Y yo creo que en la actualidad te buscan más por el tema de obesidad y se empiezan a tomar cualquier cantidad de cosas, justamente por querer llegar a mejorar su imagen corporal. Pero al final del día, como dices, o sea, se hay una repercusión bastante importante en todo esto que llegamos a tomar con uso indiscriminado y aparte sin una revisión médica, caray. Sí, pues digo, al final siempre es mejor pues que exista una cultura de prevención a que, bueno, ya lo tengo y ¿qué hago? Ajá. Y ahí es más complicado. Porque, por ejemplo, ahorita bueno, no son pacientes, son amigos, y me dicen, oye, este medicamento es que baja y que controla la ansiedad de comer y que no sé qué, me imagino que ya sabes cuál es. Ajá. Me lo Sí, quiero claro. tomar para bajar de peso. Y yo, no, pero ¿eres diabético? No, pero no me importa correr los riesgos. Y yo, ¿cómo? O sea, Sí, pues sí se necesita hacer una evaluación, ver si se puede utilizar o no. ahora, ¿qué pasa si las personas empiezan a tomar estos medicamentos sin tener un padecimiento? ¿Los pueden llegar a generar un padecimiento a futuro?
Los medicamentos que son para obesidad. Ujú. O para diabéticos que bajan de peso o que es que en Ya, realidad no ajá. bajan de peso, ¿no? Bueno, es que sí hay como un grupo nuevo de fármacos que tiene mucho boom, que son los Ujú. GLP-1, Ajá, que sí. son varios. Bueno, en México tenemos 5 prácticamente. Ajá. Entonces, al principio sí se crearon para pacientes con problemas de diabetes y posteriormente sí están autorizados justo para problemas de sobrepeso Ok. u obesidad. Ajá. Entonces, pero bueno, antes hay que descartar que no existe alguna condición que lo esté predisponiendo, ver si no hay una complicación derivada de como problemas de colesterol, triglicéridos, hígado graso. Entonces, antes de utilizar este tipo de fármacos, pues sí se tiene que ver si o sea, primero, si se es candidato, si no existe una complicación derivada de, y bueno, saber cómo utilizarlos, porque también, por eso muchas veces tienen efectos secundarios, porque no están como con una asesoría o solo los utilizan y no llevan un plan nutricional. Entonces, pues, digo, este sí ha sido Es, un boom ahorita. sí, Ujú, es un tema como sí, de otro episodio, casi, casi. ajá, sí. Ok, bueno, retomando acá el tema de la sexualidad. Pues ya nos comentaste el tema de las hormonas, de la testosterona, la progesterona y, y demás. Entre el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer con las hormonas, pues la edad es, conforme vamos avanzando en la edad, cómo se van comportando esas hormonas, porque hay unas propias en la mujer que van disminuyendo. Y siempre dicen, ay, es que si ya dejo de, entonces ya se me acaba mi vida sexual. Entonces vamos viendo ahí cómo se comportan pues estas hormonas conforme avanzamos en la edad. La edad. Ujú. Bueno, en los hombres, a partir de los 40, sí empieza a disminuir la producción de testosterona de manera anual. Es un cambio que es normal. Ok. Ajá, es Cada esperado. año empieza a disminuir un poquito. Ujú, Mira, no sí. sabía. Entonces, pues algunos hombres sí lo llegan a presentar, la llamada andropausia, que algunos de los síntomas pues, más comunes son las manifestaciones en la libido. Pero pues también puede ser de que se sientan cansados, que baja la masa muscular. Entonces, eso es en los hombres. Ajá. Ok. Eso es de manera anual, a veces dejamos tratamiento. La verdad es que el dejar tratamiento es algo controvertido, ajá, con Claro. testosterona. En las mujeres, pues bueno, el tema del climaterio y la menopausia, que ahí sí está muy marcado. Sí. Sí, el climaterio, bueno, desde el climaterio pueden empezar a tener algunos síntomas y entre los que más destacan justo son disminución en la libido y también tiende a haber síntomas locales, o sea, puede haber algún síntoma, por ejemplo, de resequedad vaginal que a la hora de tener relaciones sexuales pues cause dolor y eso cause pues un trauma y posteriormente pues las mujeres tengan como ese miedo de tener relaciones sexuales porque en lugar de disfrutarlo pues les va a causar malestar o dolor. Y que sí es real también que baja pues niveles de estradiol, bajan los niveles de progesterona, bajan testosterona, bajan las otras hormonas que les decía que se llaman DEAs. Deas. Entonces sí tiende a ser algo, pues digamos, esperado, no tiene que ser una ley porque pues cada persona es diferente. Y sí hay tratamientos, o sea, sí se puede buscar una manera de mejorarlo. Ujú. También hay tratamientos, por ejemplo, pues para las cuestiones locales, o sea, sí hay como opciones de. Ujú. Sí, 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 porque fíjate, yo tengo un grupo de mujeres que de repente ya pasaron como unos 5 o 6 años que les pasó su menopausia y me dicen, oiga, ¿es normal que me den ganas? Pues sí, claro, obvio sí. Sí, Pues somos seres sexuados, nacemos con la libido, obviamente tiene sus variaciones durante todas nuestras fases de nuestra vida, pero pues la libido en realidad nunca se va a acabar. Finalmente todo este tema, aparte de que sí, sí, sí se alimenta de todas las hormonas, pues ya de la parte psicológica pues el deseo viene de todas las estructuras que estamos viendo, de cómo alimentamos esta parte del deseo, de lo que veo, lo que si todavía estoy con esposa, esposo, entonces si todavía puedo vivenciar esta sexualidad, pues ahí puede surgir. Porque hay, como decías hace un rato, ¿no? Hay mujeres que dicen, como ya no tengo este miedo a embarazarme, entonces sí, puedo lo disfrutan. y se puede resolver este tema de esta resequedad vaginal Sí. por ejemplo, ¿no?
por ejemplo, en los senos pasa algo con las mujeres? No, realmente en los senos no, o sea, no hay como que, por ejemplo, que las glándulas se atrofien, o sea, sí tienden a disminuir, pero algo que afecte como el tema de, no, Más no, que el goce y el disfrute de los de hombres, los hombres, nada exacto. más. Sí. Sí, porque finalmente las mujeres que deciden tener hijos, pues amamantan y de ahí pues sí aumenta muchísimo más la oxitocina en el momento de que están amamantando. De ahí influye un poquito más en que se suba el deseo sexual o que haya algo en particular. No, fíjate que la prolactina también sube y la Ok. prolactina tiende a inhibir el deseo sexual. Ajá. ¿La prolactina? Sí, Ok, ajá. mira. Entonces también muchas, bueno, en personas que están en periodo de lactancia, algunas también baja la libido por ese tema, porque la prolactina sube. Ajá, Ok. sí. Sí, porque casi todo el mundo piensa de que, y tenemos este entendido, ¿no? Ay, pues como estoy amamantando y que el apego y el amor y la hormona del amor y todo esto. Y justamente hace unos meses tuvimos un episodio de la sexualidad después de la mujer, aparte de que dices, o sea, es el factor bastante importante de que se aumenta la prolactina, pues amamantar es cansado, o sea, ya Sí. la mujer no duerme igual, entonces las fases de sueño se empiezan a interrumpir y pues ya empieza a ocasionarse otras más cosas como el estrés, como pues el cansancio físico, que también después de todo esto, pues lo que vemos en el espejo o todos los cambios físicos, la mujer como que empieza otra fase ahí como de rechazo a ella misma, caramba. Sí, sí, yo creo que el posparto, bueno, casi en la mayoría tiende a ser complicado. Sí. Y también, pues, digo, aparte, las están más hiperalertas, Pues sí, sí, claro, porque están como pendientes de. pendientes del bebé, pendientes de otro tipo de cosas, a veces hay apoyo de la pareja, a veces no hay ese mismo apoyo. Entonces, fíjate, en- pero igual como dices, no es una regla como tal porque hemos experimentado, hemos visto mujeres de posparto que dicen, no, pues yo sí tengo relaciones Sí, sexuales claro. Ajá. normales, a pesar de que estoy amamantando. O sea, digo, lo que estamos charlando es como una información y que lo que todos tenemos, pero no que necesariamente tenga Tenga que que ser suceder. una regla o algo así, porque finalmente pues todos somos únicos y repetibles, ¿no? Aparte tiene mucho que ver el tema de otros factores. Por ejemplo, hay hombres y mujeres que experimentan, como hace un rato decías, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Y creo que ahorita es como un poquito más común. En el tema, pues sí ha aumentado, ajá. Yo he visto más, yo no sé por qué. Puede ser que quizás se esté diagnosticando más, Ok, porque pues también ya hay más información, pero pues, y bueno, el tema con el hipo y el hipertiroidismo en los dos, pues igual, como todo el cuerpo tiene receptores de hormonas tiroideas, también puede afectar fertilidad y pues uno estado de ánimo, y, más cansancio, también el tema del deseo sexual puede bajar, o sea, al ajá. final sí influye o si interfiere. Digo que cuando se está en control, pues esto se tendría que normalizar. Ajá. Ahora sí que tú sabes que sí por experiencia te la puedo decir. Si hay una variación bastante grande, y eso porque a mí sí literalmente me pasó, cuando se quita la tiroides y cuando comienzas el ciclo de radiación, efectivamente sí aumentan los niveles de algunas hormonas, ahorita me acuerdo, y y sí te da mucho deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, porque de ahí, cuando hice la maestría, pues fue una investigación que hice. Entonces, con los médicos con los que lo estuve investigando y todo, entonces me decían, claro, cuando a una mujer como a un hombre se le quita totalmente la tiroides, como que se invierte, igual tú eres la experta, me vas a decir sí, sí, no, no, pero que se invierte, entonces hay un aumento tanto de progesterona como en la mujer hay un más aumento de la testosterona, en el hombre creo que hay un aumento de la progesterona, solamente cuando la quitan, solamente cuando la quitan.
Y en el hombre y la mujer sí aumentan las ganas, pero no, vuelvo y te digo, esto no quiere decir a todos. Yo le hice un pequeño cuestionario a varias personas que les tocó que le quitaran la tiroides, tanto a hombres como mujeres, y me manifestaron exactamente lo mismo. Me dieron unas ganas tremendas. ¿Por qué sucede eso? A ver, tú que eres la experta. Bueno, puede ser, es que, por ejemplo, cuando se quita la tiroides, le tenemos que dejar terapia de reemplazo sí o sí. Sí, claro. Ajá. Entonces puede ser que sea por el inicio de la terapia de reemplazo como tal, o sea, que se empiece a nivelar. Sí, digo, porque eso, te interrumpí, perdóname, pero esta partecita nomás dura así como unos mesecitos. A lo mejor sea esto. Sí, que se empieza a nivelar otra vez, pues el tema de la distribución de hormonas, que empieza otra vez, digo, aparte una cosa es que, bueno, depende de la causa, porque la tiroides la quitamos cuando hay tumores o cuando hay hipertiroidismo en algunas pacientes. Entonces, cuando hay hipertiroidismo, pues pasan de una etapa en la que hay un exceso de producción a que deje de producirse, o sea, al quitarla, pero luego empezamos terapia de reemplazo. Entonces, si el que tengas tus hormonas tiroides niveladas, pues es una chulada, pues, o sea, sí Sí. hace que Sí. todo esté en orden. Entonces, Efectivamente. ajá, va por ese lado más que nada. Ajá. Oh, Y se renueva otra vez. Bueno, cuando hay, por ejemplo, hipo o hipertiroidismo, se afectan las hormonas que controlan la producción de estrógenos y de progesterona. Por eso también muchas mujeres no tienen periodo menstrual o se alteran los ciclos. Entonces, ya. cuando otra vez se vuelve a regular esto, esta parte de producción, por ejemplo, de FSH, LH, se vuelve a regularizar. Ajá. Oh, mira qué interesante. Sí, porque finalmente es algo que yo en lo particular he detectado de que ya la gente como que habla de que sí tengo hipotiroidismo o como dices, se está diagnosticando más. Por ejemplo, ya con otros temas, siguiendo hablando de estas hormonitas, influye mucho el tema de la masturbación, es problema de la hormona, no es problema de la hormona, tanto en el hombre como en la mujer, digo. En la actualidad vemos que la masturbación es más dada en el hombre que en la mujer, pero pues igual a la mujer le siguen dando ganas. Bueno, qué tan bueno, qué tan malo, eso pues la masturbación pues finalmente es un tema de autoexploración y ni buena ni mala. Finalmente es la práctica segura la práctica sexual más segura. Pues sí. Pero ¿interfieren estas hormonas? No, no, realmente como en la parte de, o que haya, no, igual en el tema del deseo sexual solamente, que quizás en algunos días exista como más ganas de masturbarte. Es igual como los picos que mencionábamos hace ratito de los ciclos en las mujeres, que entre la fase folicular tardía y la fase de ovulación tiende a haber más deseo y posteriormente hay una fase que se llama fase lútea en la mujer, que es posterior a la ovulación, que es cuando el cuerpo siempre piensa en procrear, pues, o sea, lo que el ciclo se prepara es para que procreemos, entonces la fase al final del ciclo es para que el bebé se implante. Entonces ahí es cuando baja el deseo sexual. Entonces Ya. puede ser que quizás en esa fase haya pues menos ganas de masturbarse. Pero finalmente, o sea, en la mujer sí influye un poquito, en el hombre no. No, sí, no. Digo, finalmente, pues no es un tema como de que si es bueno o es malo. Por ejemplo, en algunos tratamientos hormonales que tú has visto que tienes que aplicar, ¿cómo hace? Digo, no todos los pacientes nos pueden decir, porque casi todos les cuesta mucho trabajo preguntar su vida sexual, su deseo sexual, si disminuye, si no disminuye. Pero en los tratamientos hormonales que tú has visto con tus pacientes, ¿has identificado que aumenten o disminuyen el deseo sexual? Sí, sí he visto cambios. Bueno, por ejemplo, yo veo muchos pacientes con problemas de tiroides, entonces en el tema de justo hipo y hipertiroidismo, cuando se llega a un control sí tiende a mejorar la función sexual. También en pacientes que tienen elevación de prolactina, también como al regular esta parte, también tiende a mejorar el deseo sexual.
En las mujeres posmenopáusicas que iniciamos tratamiento, en algunas mejoran mucho solo con la administración de estrógenos. A veces utilizamos incluso dosis bajas de testosterona, que no, pues las mujeres, ahí sí me dicen que Testosterona en la mujer. en la mujer, Ok. ajá. Ahí sí es como un cambio muy grande en cuanto a la libido de un antes a un después. Sí, por eso, porque fíjate, me acuerdo que hace como unos 2 años más o menos una señora me dijo, porque vino la chica, pero me dice, oye, mamá, pregúntale. Y dice, es que a mi mamá le están poniendo testosterona, ¿es bueno o es malo? Le digo, pues es que si el médico se la está poniendo, ha de ser por algo, ¿no? Entonces uno es prudente, aparte, si no es mi especialidad, pues yo no opino, ¿no? Entonces sí le dije a la señora, le dije, a ver, ¿cómo por qué se la están dando? No, pues quién sabe. Entonces, querían funar al médico y le Ajá. digo, a ver, no, espérate un momentico, o sea, si estás padeciendo de algo, es que le va a salir bello, le va a salir, o sea, se le va a engrosar la voz. Entonces, también para que quites un poquitico este mito de que a las mujeres sí se les puede aplicar testosterona en algunos casos en específico. Sí, en pacientes que tienen trastorno sexual hipoactivo y que son, sobre todo en la fase de posmenopausia, sí se puede, o sea, sí está descrito que podemos dejar testosterona. Ajá, Okay. obviamente son dosis pues muchísimo más bajas que las que, por ejemplo, utilizamos en hombres que no producen testosterona. O sea, es una dosis muy, muy, muy pequeñita. Ajá. Y sí pueden tener algunos efectos secundarios, pues como todos los medicamentos tienen su parte buena, su parte mala, Ujú. pero también tiene otros beneficios. Por ejemplo, la salud del hueso en la posmenopausia mejora, el tema muscular también. Ok. Entonces, son en casos seleccionados, no quiere decir que en todas vaya a utilizarse. Sí. Sí, porque también no es algo que sea una regla lo que estamos acá. Ujú, Por ejemplo, con el tema de la comunidad LGBTQI+, no sé ujú, si tienes un grupo de pacientes o no, yo sí en lo particular tengo un grupo de pacientes de la comunidad LGBTQI+, pero por ejemplo, personas trans o que quieren o que empiezan a automedicarse, ujú. ¿qué tanto les llega a afectar este tema de hormonalizarse? Sí, sí veo pacientes con disforia de género. Ok. Bueno, yo creo que tengo más grupo de población de mujeres trans Ujú, y pues sí, sí es un efecto secundario del dejar. Nosotros utilizamos, tendemos a utilizar dos fármacos o dos grupos de fármacos, bloquear testosterona para empezar con estrógenos. ujú. Entonces, al bloquear testosterona, pues baja el Baja la líbido, libido. ajá. Y bueno, el empezar con estradiol es un boom emocional. Entonces, sí tiende a pues disminuir deseo sexual, disminuir erecciones también. Entonces, sí es pues es una queja muy frecuente. ¿A partir de qué edad, en los pacientes con disforia de género, a partir de qué edad tú recomiendas, tú como experta, recomiendas que se pueden llegar a hormonalizar? Yo solo veo adultos. Entonces, bueno, todos los adultos pueden, ajá, tienen ciertos criterios y tienen Ujú. que tener ciertos tiempo de transición. Lo ideal es que se pase por un proceso de psicología. Psicológico, Ajá. sí, sí, sí. Entonces sí tiene que tener ciertas características, ¿no? Solemos pedir exámenes también para ver que esté Ujú. todo en orden, pero sí está descrito que también en adolescentes con consentimiento de padres se puede empezar una terapia de reemplazo hormonal. Y, por ejemplo, digo, para no meternos tanto en tantos problemas, más o menos una edad promedio que tú recomendarías en un adolescente que digas, bueno, sí, sí está, porque finalmente en la etapa de crecimiento se van siguiendo formando las hormonas. Sí, bueno, lo malo de cuando se empieza, por ejemplo, en la adolescencia es que el crecimiento se cesa. Ok. Ajá, entonces esa es como la desventaja, o sea que incluso a veces se utilizan fármacos en la adolescencia que bloquean la pubertad, entonces sí se tiende a disminuir como ese crecimiento lineal, o sea, entonces ahí sí puede afectar, o sea, no hay desarrollo de caracteres sexuales. Ya. Ajá. Entonces, bueno, por eso es como algo controvertido también el dejar tratamiento en adolescentes. Ajá. Sí, sí, sí. Digo, porque a mí
en este grupo de la comunidad LGBTQI+, sí me llegan bastantes adolescentes y preadolescentes casi, de entre los 14 años en adelante hasta los 16, 17 años, que así de... Hasta la consulta me dicen, por favor, dígale a mi mamá que no, espérate, o sea, yo te tengo que hacer entender que todo este proceso, tú que vas a pasar, si tú te quisieras hormonalizar, vas a pasar por otro proceso. Si ahorita no puedes con tus propias hormonas, caramba, Sí. ¿cómo te quieres meter en otro problema? Pero fíjate, es justamente para esto, ¿no? Como para desmitificar un poquito, para poder que los papás que nos están escuchando o también estos jóvenes que nos están escuchando con disforia de género, que empiecen a tener un poquito una idea un poco más centrada y también que si van a decidir hormonalizarse, que lo hagan ya con un conocimiento más pleno. Sí, sí, no, es un proceso y son muchos cambios emocionales, son muchos cambios físicos, es ir aceptando pues los cambios que vas viendo. Entonces sí, es un proceso que es lento, que es largo, sí. Sí, fíjate, lo primero que yo les digo, espérate, esto no va a ser de la noche a la mañana. Y más cuando ya quieren decidir con una mira a operarse, a quitarse genitales o mamas o algo. Entonces, si les digo, espérate un momentico porque esto no va a durar 6 meses, o sea, esto va a durar hasta años. Entonces, ¿qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar tu goce y disfrute sexual para poder llegar a ser quien tú quieres ser? Digo, finalmente nosotros estamos para ayudar, acompañar, orientar y dar el mejor tratamiento a cada persona que nos llega en nuestro consultorio. Pero entre más informados tengamos a la comunidad, pues mucho mejor. Entonces, esta parte que dices es bastante importante, ¿no? Este tipo de tratamientos para las personas trans, ¿qué tan largo es? Bueno, de cuando iniciamos terapia se empieza a ver cambios a los 3 meses, por lo general. Y siempre empezamos dosis bajas justo por el tema de cambios emocionales, de tolerancia de los medicamentos. Y cambios finales se dice que hasta los 2 años. De hecho, sí se les recomienda a los pacientes que si planean algún procedimiento quirúrgico, de hecho es un requerimiento, mínimo se tenga 1 año de terapia de reemplazo hormonal. Ajá. Para mastectomía, para cualquier procedimiento también de reasignación de sexo. Ajá, lo ideal es que pase 1 año, pues estar en el tratamiento hormonal. tratamiento, ajá. Tanto hormonal como psicológico, ¿no? Caramba, porque sí. Todos estos cambios, o sea, si uno cada 28 días uno lo sufre. Sí. Imagínate todo esto, o sea, digo que al final del día, si la persona quiere convertirse o modificar su estructura de su cuerpo, bueno, es válido y todo, pero que lo haga con las mejores condiciones y que no vaya a sacrificar su salud. No, y es lo primero. Exactamente. Bueno, pues nos andamos quedando un poquitico acá de tiempo. Algo que nos quieras compartir, Mine, porque creo que ya nos dejaste un poquito claro las hormonas encargadas de la sexualidad, tanto en el hombre como en la mujer. En la adolescencia, pues hablamos de las personas adultas mayores, en la adolescencia, a partir más o menos de que sé que no tratas adultos, pero más o menos en la adolescencia, y me acuerdo que tuvimos un episodio con una pediatra que nos habló justamente en qué momento empiezan, pero tú como endocrinóloga, ¿en qué momento empiezan estas hormonas a alborotar los cuerpos? Básicamente, porque no es tan fácil. Sí. Pues cuando inicia la pubertad. Okay. Ajá, que en las mujeres es a partir de que llega el periodo menstrual, ahí es inicio de pubertad. Y en los hombres es el aumento del volumen testicular, uno de los datos más característicos. Entonces ahí es cuando se despierta ahora sí que pues esta parte pues de activación de todo el eje testicular en el hombre y pues a nivel del ovario en la mujer. Porque pues digo, en la etapa neonatal, en la etapa pediátrica, esto está como dormido, digamos. Básicamente.
sí. Hasta que ya empieza ahí como que el cuerpo a querer. Que es justamente esta etapa de la vida que los jóvenes hombres y las jovencitas mujeres comienzan a experimentar el deseo de la masturbación. Sí, sí, es cuando. Básicamente, básicamente. Eh, por ejemplo, acá, diferencias entre los cuerpos feminizados y masculinizados. Ujú. Digo, es bien difícil llegar a identificar cómo es su deseo, su excitación conforme la respuesta hormonal, pero estos cuerpos feminizados y hormonalizados, masculinizados o feminizados, ¿qué diferencias empiezan a ver? Aparte de las psicológicas pero estos cambios como tal, por ejemplo, cuando deja para la reducción de mama, se empieza a disminuir la mama, ¿qué pasa? Bueno, en hombres trans sí hay disminución en el depósito de grasa en mamas. Y también hay aumento del tamaño del clítoris, hay mayor sensibilidad. Ajá. Ok. Sí, de hecho, bueno, en hombres trans sí tienen un pico o sea, de deseo sexual. Sí, a partir de que empezamos terapia con testosterona, sí, bueno, los pacientes sí suelen referir que aumenta mucho el tema de la libido, sobre todo al principio o cuando ajustamos dosis, o sea, cuando aumentamos. Ajá. Y cesa el periodo menstrual en la mayoría. En la Ajá. mayoría cesa el periodo Ajá, menstrual. a partir en general bueno, se supone que a los 6 meses por lo general ya no hay periodo, en algunos sí puede existir todavía un ciclo, pero en la mayoría no. Ujú. En la mayoría no. Y cambia también la distribución, bueno, disminuye el depósito de grasa en caderas, o sea, En la mujer. en los hombres trans. En Ajá. los hombres trans. Ah, ok. Sí, ajá. Y bueno, en las mujeres trans, el volumen testicular disminuye porque dejamos bloqueadores de testosterona. Entonces sí tiende a haber una disminución del volumen testicular. Ajá. Y también disminuye, bueno, la cantidad de erecciones. Haz de cuenta, bueno, ahí Ajá. tienes el pene. Pásamelo. Sí, ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, haces un bloqueo y la bolsita escrotal sigue igual, Sí, la bolsa escrotal sigue igual. Ajá, pero, por ejemplo, a ya tenemos todo aquí completo. tienes cierrecito. Míralo. Haz de cuenta, a ver. Pues o sea, los testículos pueden llegar a disminuir en cuanto al tamaño. Ajá. Al tamaño. No, el tamaño del pene, no. Ni tampoco. O sea, el pene no cambia absolutamente nada, nada más los testículos. Los testículos, ajá, como también, por ejemplo, en hombres que utilizan anabólicos como ciclos, también puede ser un efecto secundario, porque al final disminuye la producción de testosterona en el testículo, ajá, entonces Justamente disminuye ahí. el volumen. Ajá. Pero igual la bolsita escrotal sigue Se queda, intacta. ajá, sí. Nada más empieza, como quien dice, a secar el testículo como tal, pero la Ajá. bolsita sigue igual. Sí, igual. Y en las mujeres, bueno, eso en las mujeres trans. Ajá. En los hombres trans aumenta el tamaño del clítoris, pero labios se quedan iguales. Iguales. Ajá. Solamente el clítoris es el que empieza a aumentar Ajá. poquito. Sí. Ujú. Y este aumento del clítoris crea una hipersensibilidad, crea una hipersexualidad o no. Sí, puede crear como mayor sensibilidad, ajá, en el clítoris. Sí. Ok, mira. Y es un cambio que no es reversible. Ajá. O sea, si se suspende tratamiento, si no. No se puede. Mira. Pues estas cosas, fíjate que son importantísimas saberlas porque finalmente aquí nos escuchan de todo. Y hay una comunidad bastante importante de la comunidad LGBTQI+, y los trans que verdaderamente hasta cuando ya llegan y se sientan en el consultorio o hasta que están vivenciando todo esto es cuando se enfrentan a. Entonces, Sí. básicamente ni en internet tenemos tanta información tan clara y tan precisa con respecto a todas estas cirugías trans, a toda la hormonalización, que hoy pues básicamente fue así como Una embarradita. una embarradita. Pero al final del día es algo que pues ya no es un boom, ya no es una moda, pero sí se está empezando a dar, ¿no? Darle la importancia a estas personas y que tengan todo su derecho a tener una atención digna, porque hace muchos años
creo que no se podía ni hablar del tema, caramba, ni de las hormonas, ni de que el joven sí puede ir a la terapia y ni nada de estas cosas, ¿no? Eran 2 chancletazos de los papás y deje de pensar esas cosas y ya. Entonces, pues gracias a estos espacios que estamos creando, pues el chiste es informar, educar y que al final del día todo el tema de la sexualidad sea comprendido y disfrutado. Entonces, pues quién como tú que hable justamente de esto, de las hormonas, cómo se comportan en nuestro cuerpo, porque finalmente juegan un papel demasiado importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues también digo como que esta es una parte, pero pues también todo lo demás influye. Ajá, Sí, no, pues, digo, acá he invitado a varios especialistas que justamente hablan de eso. Digo, en estos días estuvo una proctóloga, pues ella no me va a explicar lo que tú sí sabes y tú no vas a saber Sí, claro. lo que sabe el proctólogo, justamente por esto, ¿no? Y también la importancia es que cuando vayan y acudan con un médico, que por lo menos vean qué especialidad es, que no vayan y acudan con San Google y Sí, me tiembla el ojo, cáncer de ojo. sí, sí, hay mucha desinformación. Sí. Sí, entonces, pues bueno, por eso estamos creando estos espacios. Para finalizar, Mine, ¿dónde te encontramos? ¿Tus redes sociales? Bueno, yo atiendo en el medio privado, Ujú. estoy en el Hospital San José de Valle Real y tengo Instagram y Facebook. ¿Cómo te encontramos en redes Está sociales? como doctora Minerva, ORDH, ajá. ORDH. Ajá, sí, en ambos, bueno, y en Facebook, doctora Minerva Ordóñez, Hurtado. Ajá, Muy bien, doctora Minerva Ordóñez. Ordóñez. Ajá. Muy bien, pues mis redes sociales, Psicosensual KR, y recuerden, este es un episodio más de hablar de sexo sin tabú, una vez al mes, qué bueno es, y una vez al día, qué rico sería, nos vemos en la que sigue. Muy bien, nos sobró hasta tiempo, ¿eh? Pero ¿Sí? no, es que no, me puso como 50 minutos. Ok. 46 fueron.